Sabemos que ser escritor está tan romantizado. Todos quieren ser un nuevo George R. Martin, quien no ha terminado su saga principal, o Sarah Gaiman, quien sorpresivamente es más recordada y aclamada que Cassandra Clare. ¿Y qué tienen ellos en común? Son famosos a nivel mundial. El estándar de lo que es un escritor y sus libros, lo que es un verdadero libro, aunque muchos discrepan. La realidad es que no todos los autores pueden darse el lujo de vivir de sus libros. Muchos son relevantes por sus polémicas como Colin Hoover, J.K. Rowling, James Dashner o Neil Gaiman. Lo triste también radica en que se discrimina a quien lee romance porque no se exige demasiado, a los que leen el canon porque no conocen la verdadera literatura, o quienes consumen libros de influencer porque cualquiera con una plataforma puede hablar de lo que sea y se le va a dar foco. Como en mi caso, que a 50 personas les interesa lo que yo digo y por eso me siento con el deber moral de darle un buen uso a la poca influencia que puede tener en las personas. Pues como dice Lorena Amkie, ¿por qué escribes? Para contestar preguntas. Lo cual me llevó a la siguiente. ¿El escritor nace o se hace? Una persona viene con una carga genética que lo predispone a la melanina, inteligencia y enfermedades, dependiendo del historial clínico familiar. En ese caso, la creatividad del ingenio también debería ir marcado en el ADN, ya que no todos saben tocar el piano, correr 5 kilómetros o usar cincel para expresar una idea. Es lo mismo que con las letras. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede surgir de cualquier lugar. Ego acierta en eso y se ve bien ejemplificado en las solapas de los libros donde leemos que primero fueron abogados, enfermeros, periodistas, administradores, entre otros. Y es ese otro dato a destacar. Ahora con las redes sociales se hacen virales tantos libros al mes que, con la inmediatez que estas traen, pasan de moda y a veces al olvido. Según lo recaudado por Indautor, se registraron en 2023 la exorbitante cantidad de 25.701 libros, o registros, pues, casi 2.000 menos que el año anterior. Esta cifra engloba libros impresos, digitales, añadiendo también un 2% de libros que, si cuenta como leer o no, ese podría dar para otra discusión. Recuerden que los links de las investigaciones, de los datos que se ven aquí, ya sean eh, biografías, libros, películas, investigaciones, todos se los voy a dejar en la descripción. De acuerdo con la RAE, el escritor es aquel que tiene el cargo de redactar la correspondencia de alguien, dando por entendido lo obvio. También dice que el autor es una persona que inventa algo, persona que ha producido algún dato científico, o sea, una obra, ya sea literaria o artística. Para efectos de este trabajo se tomarán estos dos términos como sinónimo: escritor, autor, así como novelista o poeta. Se cree que la escritura venía de los dioses. Los griegos pensaban en Prometeo, los egipcios en Tot y los sumerios en Enki. En 1929, Julius Jordan desenterró una vasta biblioteca de tabletas de arcilla de hacía 5.000 años, figuras abstractas que se llegó a conocer como cuneiforme. No eran jeroglíficos, eran símbolos abstractos, los primeros que han sido encontrados. Sabemos que las pinturas rupestres eran expresión del momento, su forma de representar lo que sucedía y cómo. Es fácil atar cabos sin ser un gran conocedor. Entonces la escritura nace de la necesidad de expresar de forma gráfica las ideas, en relación con el sentido de la lengua hablada y de la búsqueda de un método de dejar constancia de lo idealizado. Antes de seguir como con esta investigación, en, ya se los he comentado antes, yo estudié literatura hispano-mexicana y ahí es demasiada historia, pero porque vemos el reflejo de la sociedad a través de los libros. Vamos desde la mitología grecolatina, vamos desde la Edad Media, que fueron 7 siglos, me van a golpear mis maestros. Son 7 siglos de oscurantismo, el Renacimiento, el Barroco,
el romanticismo, el neoclasicismo, o sea, vemos varias corrientes y vemos a los pensadores y vemos también novelas que vaya, que se habla, sí, vamos a dejarlo en hablaron, porque no se me viene otra palabra. Les digo que me van a golpear mis maestros. Vemos otras novelas que retratan la sociedad, que para muchos se les puede hacer cansado, se les puede hacer tedioso, pero por lo mismo, porque hay una fuerte carga de esa sociedad del momento. Y es algo que se cuestiona y que más adelante lo voy a abordar mejor. Y es que para entender el texto no podemos hablar desde una perspectiva moderna, desde un pensamiento moderno, actual, sino que, por ejemplo, y un poquito alejado de la escritura, se dice que Juana la Loca no estaba loca, sino que tenía depresión, pero no podemos hablar del término depresión porque en su tiempo, ya sea de vida o inmediato, o sea, inmediato a su muerte, no existía este término como tal, entonces solo podíamos decir que estaba loca, que estaba enferma, pero no podemos determinar si estaba enferma, si era un padecimiento, si eran celos o cosas por el estilo, que de celos enfermizos sí se habló en el momento, pero no tanto, sino ya hasta tiempo después. Y es que su figura no se retomó inmediatamente, sino hasta el romanticismo. Entonces, a lo mejor también de ahí viene, porque el que sabe lo que es el romanticismo entiende por qué a Juana se le tomó en ese momento. Ahora sí, continuamos con la investigación. Las tabletas estaban en Uru, un asentamiento mesopotámico en la ribera del río Éufrates, en lo que hoy es Irak. Pero esta gran ciudad había producido una escritura que ningún experto moderno podría descifrar. En su diario, Julius Jordan escribió que tenían forma de bienes cotidianos, frascos, panes y animales. Denis, y aquí perdón por la pronunciación, Schman Besserat catalogó en los años 70, perdón, ya estoy revisando mi escritura y ahí me falló. Según yo también en esos años, pero les voy a poner, al igual que el nombre, ya ven que lo pronuncio mal, se los voy a poner aquí en pantalla. 70 piezas similares encontradas en la región, desde Turquía hasta Pakistán. Algunas tenían 9000 años de antigüedad. La francesa concluyó que tenían un propósito muy sencillo: conteo por correspondencia. Nadie se habría dado cuenta del parecido, pues la escritura no parecía ser una representación de nada, parecían abstractas. La escritura cuneiforme era un dibujo estilizado de una impresión de una pieza que representaba un bien. Ya sea en la antigua Grecia, en Egipto, en Sumeria, en Mesopotamia, los libros y pergaminos están escritos acompañados de la existencia de la humanidad durante milenios. Pero de los garabatos dejados por los primeros homínidos a lo que ha llegado a considerarse literatura, ha habido un enorme paso evolutivo. Los historiadores señalan que el libro que puede considerarse más antiguo, que se remonta al periodo mesopotámico, según recoge un artículo de la Enciclopedia Británica. La epopeya de Gilgamesh cita a menudo como la primera gran composición literaria, y fue escrita en lengua acadia. Narra las aventuras de Gilgamesh, el rey de la ciudad-estado sumeria de Uruk. Aparte de su extensión, puede considerarse la más antigua y significativa de la historia de la civilización. También por su impacto en la literatura de todos los tiempos. Se cree que la epopeya de Gilgamesh influyó en otras obras literarias antiguas. ¿Sí ubican un patrón? Es como de, sí, ya sabemos que en Mesopotamia y pues en todas sus etapas, vamos a llamarlo así, ha influido bastante. Ya saben que voy a tratar de ponerles aquí en pantalla mejor ejemplificado esta parte, porque según yo son 3 etapas, pero si me equivoco, igual me corrijo. En 1926, Leonardo Gulli se encontraba junto a su equipo excavando en la antigua ciudad de Ur, actual Irak, en el complejo del templo de dios lunar Nana, situado muy cerca del
famoso zigurat, cuando desenterró un disco de piedra caliza de unos 25 centímetros de diámetro, en el que se habían representado escenas que, al parecer, estaban asociados a este dios sumerio de la luna. La pieza conocida como el dios de Eneduana estaba rota en fragmentos, pero tras un meticuloso trabajo de restauración, los arqueólogos descubrieron que en aquella pieza se habían representado diversos personajes y que contenía también algunas inscripciones. Entre ellas destacaba el nombre de una princesa acadia llamada Eneduana. Antes de inventarse la impresión con tipos móviles, se realizaron otro tipo de libros, mediante la técnica xilográfica de origen chino. Esta consistía en la impresión mediante una plancha de madera, la cual era previamente tallada y entintada para llevar a cabo los estampados. Tal como ubican algunos historiadores, el libro más antiguo de la historia podría ser el Sutra del Diamante. Ahora bien, las primeras evidencias del uso del alfabeto griego aparecen en el siglo VIII a.C. Pese a que la historia de Grecia es rica en hitos históricos, los siglos anteriores a Homero no nos dejaron escrito alguno. La arqueología nos ofrece algunas pistas sobre aquella lejana época, y los textos de Homero nos ayudan a conocer mejor sus gentes. Así, las interpretaciones más comunes suponen que los poemas hablan de un mundo conocido hoy en día como época micénica. Durante más de 300 años, los poetas fueron relatando oralmente en fiestas y celebraciones las aventuras de los héroes de Troya y el fantástico viaje de Ulises. Fueron transmitiendo y reinventando el relato para las generaciones futuras, hasta que, con la aparición del alfabeto griego, pudieron ser fijadas por escrito por el más grande de todos los poetas, Homero, que debió vivir a mediados del siglo VIII a.C. y escribió sus poemas entre el 750 y 730 a.C. Y aquí destaca algo que creo que vamos a retomar en otro de estos videoensayos, y si no, ya hasta que toquemos la Ilíada y la Odisea, pero se puede tomar como un escritor fantasma, como un compilador, como... Me explico porque aquí ya lo menciona, él no se inventó la Ilíada y la Odisea, sino que fue el primero que la registró como tal. Por eso se asocian a él. Cuando se habla de impresión, hay que hablar del alemán Johannes Gutenberg y de la invención de la imprenta en el año 1440. El padre de la imprenta desarrolló una moderna técnica de impresión con tipos móviles. En vez de utilizar las tablillas de madera que se desgastaban con el uso, confeccionó moldes de hierro, en total 150 tipos, imitando a la perfección la escritura de un manuscrito. Ahora bien, la primera impresión fue la Biblia de Gutenberg de 42 líneas. Dante Alighieri fue un poeta y político italiano, famoso sobre todo por su Divina Comedia, la cual fue escrita entre 1304 y 1319, pero no fue impresa sustancialmente sino hasta 1472. Y esa es otra cosa. Uno, no se escribe de forma consecutiva, o sea, de que te sientas y todo el año le dedicas a eso. Hay escritores que sí lo hacen, y si no me equivoco lo menciono más adelante, pero Cervantes se tardó 10 años entre la primera parte del Quijote y la segunda. También, y esto es tema para otro video, pero la Divina Comedia fue un fanfic de autoinserción, y gracias a este libro es que la Iglesia Católica tiene registrado su infierno. Es gracias a Dante Alighieri se tiene esta imagen de lo que representa el infierno, el mal y el castigo por desobedecer a Dios. ¿Por qué destaco esto? Porque en la Biblia todavía se habla de un inframundo y se habla de los otros dioses. Sí, es algo que va a chocar demasiado, y esto también da tema para otro video. Van a aparecer por ahí algunas marquitas, unas estrellitas que significan que esto va para otro video, para no estarlo recalcando, pero hay mucha tela de donde cortar. Sigamos.
El más célebre autor de la historia de la literatura inglesa fue aplaudido, admirado e incluso idolatrado en vida por las decenas de miles de personas que asistieron a las representaciones de sus obras en Londres. Pero esa fama no impidió que la personalidad y la biografía misma de William Shakespeare quedaran envueltas en sombras. Por otro lado, con su obra corta pero fundamental para la literatura, Garcilaso de la Vega trazó un camino creativo que luego siguieron y admiraron otros autores, como Lope de Vega, Cervantes o ya en el siglo XX, Rafael Alberti. De él no he leído nada, pero chance sí traigo algo para el canal. En 1566, Miguel de Cervantes fijaron su residencia en Madrid. Se matriculó en el estudio de Villa, regentado por el maestro de gramática López de Hoyos, donde dio sus primeros pasos en la literatura. El año 1569 marcaría un antes y un después, ya que el Consejo Real dictó una orden de búsqueda y captura en su contra por participar en la reyerta armada y herir a un hombre llamado Antonio Segura. La sentencia le condenaba a perder la mano derecha y a 10 años de destierro. Ok, ya vimos a reyes, políticos, militares, entre otros. Entonces, no se necesita que haya alguna relación con las letras, pues hay talento. Aunque para algunos no es necesario, pues se necesita de la técnica, de un bagaje previo, entre otras cosas. Y en relación a este bagaje previo, sirve para escribir mejores historias. Otros tienen la historia y no saben ordenar las ideas para redactar el discurso. Así que recurren a un tercero para esta redacción más dinámica y envolvente. Algunos escritores y docentes hacen hincapié en que deben leer, informarse e investigar, ya que necesitan herramientas para ir al ruedo. Hay quienes se cierran mucho en la idea de que solo debes escribir de lo que conoces. Pero si siguiéramos esa línea, entonces los de terror, los de ciencia ficción, los de fantasía, ¿en donde caen? Hay varias barreras que se pondrían entonces a la imaginación, a la escritura, y no se podría llegar más allá. Diana P. Morales destaca en su artículo "El escritor nace o se hace", que existen tres tipos de personas que no podrían ser escritores. Uno, personas que no leen y o no escriben nunca o casi nunca, que es a lo que les decía. O sea, para escribir tienes que conocer y ahora sí que es tu responsabilidad cómo es que conoces. Hay quienes su forma de escribir se parece a Tolkien, a Frank Herbert, a C.S. Lewis, a Stephen King, a Agatha Christie, a Elena Garro, porque son así cosas muy puntuales que toman de estos otros, o bien se parecen a este y este director porque ellos prefieren cultivarse desde esta otra perspectiva y es válido y está bien. Y la escritura, y por eso lo mencioné antes, porque muchos escritores empiezan con fanfics. Empiezan a escribir fanfics de cómo Harry Potter se quedó con Draco y salió Carrión, me parece, o Draco y Ginny y salió Cazadores de Sombras. Crepúsculo sé que es un fanfic de una banda, así como After de One Direction, y 50 sombras es un fanfic de Crepúsculo. Me explico, o sea, empiezan de a poquito, ya después le van dando ese molde para decir, creo que ya encontré mi camino, mi estilo de escritura, ahora sí voy a escribir algo propio. En segundo lugar, habla de personas que no aceptan las críticas ni los consejos, y esto también es preocupante porque necesitas una crítica constructiva para avanzar. Si tienes cierta cadencia, cierto, decía un profesor de la universidad, un crush con el verbo tal, hay que corregir eso. Para eso existen los diccionarios de sinónimos y antónimos para darte una idea y también dependiendo del contexto qué palabra quedaría mejor para sustituir esta que estás repitiendo. En tercer lugar, habla de personas con graves problemas de aprendizaje, pero esto ya refiere a algo más allá, no solo que no sepa leer o escribir, sino que tenga algún, y
Esto lo digo con tiento porque no tengo a la mano las palabras adecuadas. De que tenga algún problema neurofuncional, que sea una persona neurodivergente, que sea, o sea, algo, no sé si grave sea la palabra, para que caiga en esto de que por esto no pueda aprender a conectar una palabra con la otra o a formar oraciones. Y se sorprenderían de, he leído un que otro libro, creo que ese no lo conseguí en físico, pero sí leí en Wattpad de un par de chicas que tenían alguna neurodivergencia y eran de todos modos atrayentes sus libros. Entonces, creo que de todo se puede, hay algunas alternativas y entre estas, las que encontré y que han hecho varios autores son los manuales para escribir. Stephen King tiene Mientras escribo, Brandon Sanderson, El curso de escritura, Liliana Hecker, La trastienda de la escritura, Haruki Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Mario Vargas Llosa, Cartas de un joven novelista. También El camino de la escritura de Julia Cameron, El arte de la ficción de James Salter, Clases de literatura de Julio Cortázar, El aprendizaje del escritor de Jorge Luis Borges. Si estos autores no son del agrado de todos, hay que tomar con tiento los consejos, pues nunca deben echarse en saco roto, lo que les decía, o sea, nunca está de más un consejo siempre y cuando venga desde la empatía, desde esta, ahora sí que mora la enseñanza, es ese vamos a ir todos de la mano y si podemos aprender y todos podemos ir juntos. Por su parte, Patricia Mónica Miranda Alonso menciona que no hay escuelas que puedan dar título de escritor ni existe una facultad para hacerlo. No hay ninguna institución que, además de herramientas y recursos, pueda brindar una matrícula de escritor. Cuando yo entré a la carrera, y creo que lo mencioné en el video de 50 cosas sobre mí, yo entré porque quiero ser escritora, porque yo llevo toda la vida escribiendo mis historias y pues quería aprender a hacerlo mejor. Y mi primer día, en mi primera clase, la maestra dijo, aquí no hacemos escritores, los que vengan por eso pueden salirse. Yo creo que el pueden salirse estaba de más, pero ajá. Lo que sí es que vemos las técnicas, vemos morfología, vemos lingüística, vemos el latín, porque así aprendemos de dónde vienen las palabras actuales, vemos teoría y análisis del texto narrativo y hay otra materia que en el nombre se le parece, en donde vemos la morfología del cuento de Vladimir Prok, que es todo el viaje del héroe. Entonces, la mayoría, si no es que todos los libros y películas, tienen esa estructura. Y justamente ahí fue donde dije, oh, ya sé cómo, de que yo tenía un bloqueo, tenía una idea y no sabía cómo desarrollarla. Y justo cuando vimos ese tema, saqué mi cuadernito porque viajo con un cuaderno de esos a todos lados y me puse a desarrollar toda la idea que yo dije, oh, creo que ya sé cómo era, ya me acordé, ya. Creo que podré terminar el escrito hoy. Spoiler, no lo hice, pero ya avancé. El hecho de poder manejar apenas la sintaxis y la gramática de un idioma parecía habilitar a cualquiera de decir soy escritor. Se es escritor sabiendo escribir. Y para eso hacen falta herramientas, recursos y práctica. La práctica constante y mucho amor propio y capacidad para sobreponerse a los infortunios de escribir. Lo que les mencionaba hace un momento, no todos pueden darse el lujo de escribir todos los días. Hay quienes lo tienen como un hobby, como un segundo, tercer trabajo, porque no todos pueden vivir de su escritura. Eh, Vi un video al respecto y si los encuentro se los voy a poner aquí abajo sobre publicar de forma tradicional con una editorial, con una de estas grandes editoriales y publicar de forma
vaya, la autopublicación, o sea, uno por uno mismo, las ventajas y las desventajas de cada uno y por qué les digo que chance y uno no puede vivir de su escritura. Menciona que por eso nacieron los talleres de escritura y hay charlatanes en el medio. Yo sugiero investigar las credenciales de quien esté involucrado. Entonces aprenderás que la función del escritor, del buen escritor, es alimentar la curiosidad y la necesidad de saber del lector, porque cuando esa conexión se produce, surge el placer del escritor. Examinemos un momento la palabra genio. No significa ni contorsión, ni excentricidad, ni talento excesivo. Proviene de la palabra latina ginere, engendrar, y un genio es sencillamente alguien que origina algo no conocido hasta entonces. La cuestión es qué hacer, dijeron Cy Oliver y James Young. La cuestión es la manera de hacerlo. Siempre se escucha a los sabios de Broadway hablar sobre el talento y el genio. También se oye decir que fulano de tal es un escritor importante porque tiene mucho talento. No puede haber escritor importante que no posea un genio original. Por lo tanto, debería en realidad preguntarse primero, ¿hablamos de escritores con talento o de escritores con originalidad? Porque cualquiera puede escribir, pero no cualquiera inventa nuevas formas de escribir. Lo importante es no olvidar que el talento imita al genio, porque no puede más que imitar. Puesto que el talento no puede dar origen a nada, se ve forzado a imitar o interpretar. El genio da a luz, el talento solamente pare. Los escritores natos del futuro están abriendo ya los ojos con asombro ante lo que ven ahora mismo. Eso que nosotros veremos después por primera vez, luego imitado muchas veces por los escritores hechos. Jack Kerouac cierra su artículo con la última afirmación, pero la cuestión no es nunca qué escribir, sino la manera en que se escribe lo que quiere escribirse. Octavio Paz fue un ensayista diplomático y uno de los mayores poetas en la lengua española de todos los tiempos. ¿Se puede discutir? Sí, pero ahorita no vamos a discutir si los autores son de todos los tiempos, sino que les estoy leyendo la información que encontré en las ediciones que les voy a estar mostrando en pantalla sobre estos autores. Arthur C. Clarke fue un escritor, científico inglés y miembro de la Orden del Imperio Británico. Fue presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica, miembro de la Academia Astronáutica, de la Real Sociedad Astronómica, entre otras organizaciones científicas. Juan Rulfo se ve impedido por una huelga en la Universidad de Guadalajara inscribirse en ella, por tanto se traslada a la Ciudad de México, asiste a cursos en la Facultad de Filosofía y Letras y se convierte en un gran conocedor de la literatura histórica, antropológica y geográfica de México. A partir de la aparición de Pedro Páramo, Rulfo mantendrá frecuentes contactos con el cine como escritor y fotógrafo. Carla Medina es una conductora mexicana ampliamente reconocida por su trayectoria en Disney Channel, Univisión, Televisa y MVS Radio. Ha sido vocera de las campañas Save the Children y Greenpeace. Su talento y dedicación la han llevado a obtener los siguientes reconocimientos. José Saramago nació en Asinaga, en Portugal. Antes de responder a la llamada de la literatura, trabajó en diversos oficios, desde mecánico hasta editor. Dante Alighieri fue un poeta italiano. Su obra maestra, Divina Comedia, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo cual fue desterrado de su ciudad natal. Fue un activo defensor de la unidad italiana. J.R.R. Tolkien, tras servir en la Primera Guerra Mundial, se embarcó en una prestigiosa carrera como profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford. Miembro del Pembroke College entre 1925 y 1945, profesor de lengua y literatura inglesas y miembro del Merton College desde el 45 hasta su jubilación. Ray Bradbury fue uno de los grandes maestros estadounidenses de la ficción científica y fantástica.
Si bien fue célebre por sus novelas, también cultivó el relato, el ensayo, la poesía y el guión. Anthony Riches es licenciado en estudios militares. Durante 10 años guardó en el cajón de su escritorio el borrador de la primera novela de la serie Imperio y lo perfeccionó hasta llegar a la versión final, cuya publicación alcanzó inmediatamente unas ventas extraordinarias. Aldous Leonard Huxley fue un escritor inglés que emigró a los Estados Unidos. Conocido por sus novelas y su gran abanico de ensayos, publicó también relatos cortos, poesías, libros de viaje e historia para películas y guiones. Mediante sus novelas y ensayos, Huxley ejerció como crítico de los roles sociales, las normas y los ideales. Se interesó asimismo por los temas espirituales como la parapsicología y la filosofía mística, acerca de los cuales escribió varios libros. A Carlos Pascual le gusta contar historias y lo hace a través de sus libros, desde los escenarios o a través de las pantallas de televisión. Catherine Patterson nació en China, aunque sus padres misioneros pronto regresaron a Estados Unidos, estudió filología inglesa y tras graduarse, trabajó 4 años como misionera en Japón. Es vicepresidenta de la Alianza Nacional de Libros y Literatura Infantil, una organización sin ánimo de lucro que defiende la instrucción, la literatura y las bibliotecas. María Venegas nació en Zacatecas y emigró a Estados Unidos cuando tenía 4 años. Enseña escritura creativa en Wesleyan University, igual se los pongo aquí, y es tutora de un programa de lectura y escritura para niños Steam Waters in a Storm en Brooklyn y actualmente vive en Nueva York. Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos que más ha influido en el pensamiento contemporáneo en ámbitos como el arte, la filosofía y la religión. Destaca por sus reflexiones críticas sobre el cristianismo y la moral de su época. J. Jesús Lemus Barajas es un periodista michoacano que en 2008, tras laborar en diversos medios regionales de comunicación, fue perseguido, amenazado de muerte y encarcelado por una venganza desde el poder. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas acompañaron su caso. Reportero al fin, en 2011 ganó en Holanda el Premio Internacional Pluma a la Libertad de Expresión por los escritos narrados desde el interior de su celda, logrando el reconocimiento que otorga la fundación no gubernamental Oxfam Novim Rory Peck. Y así como José Gorostiza y varios miembros de los contemporáneos que se dedicaron a la escritura, a la traducción y a la política. En mi librero tengo más autores de los cuales les iré hablando más adelante en el canal, que se han dedicado a otras cosas además de la literatura, que no es enteramente su oficio, que como hemos comentado a lo largo de este video, lo ven también como un hobby, como un segundo trabajo, como mis tiempos libres, como una necesidad. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿para ser escritor nace o se hace? ¿Se necesita estudiar letras o no? ¿Se necesita informarse o no? Todas estas respuestas creo que ya han sido dadas, pero igual me gustaría leer en los comentarios algunas de sus opiniones al respecto.